Buenas noches, bienvenidos a La Picadita. En este martes vamos a tener una picadita que se las trae. Les voy a contar algo. Hace 18 años atrás, dos constitucionalistas, dos ciudadanos comunes y corrientes, docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y abogados, Carmen Fontán y Luis Iriarte, emprendieron una pelea. Esa pelea se trataba de que los poderosos, los políticos, no hagan lo que quisieran con la Constitución de la provincia de Tucumán. Y la defendieron. Hicieron presentaciones que partieron en la justicia local, de la justicia local y los pleiteos con el gobierno de la provincia de Tucumán, en ese entonces José Jorge Alperovich, el condenado y detenido por abuso sexual, y luego Juan Mansur, su compañero de fórmula, actual senador nacional y ex gobernador de la provincia de Tucumán, hicieron todo lo que pudieron para que la justicia fallara a favor de ellos y les permita seguir bajo su brazo manteniendo una constitución que varios de sus artículos ya habían sido declarados inconstitucionales. En las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán que planteaba justamente que al menos 5 artículos más de la Constitución de la provincia de Tucumán eran inconstitucionales y algunos de ellos puntos muy fuertes que tienen que ver con la política de la provincia. Ya nos lo contaba anteriormente un constitucionalista. La Constitución rige nuestras vidas. La Constitución es importante. Hablamos con una de las protagonistas de este fallo, con la doctora Carmen Fontán, en este primer bloque, que nos cuenta cuáles son los puntos importantes y además cuál es su opinión con esto que se está dando en las últimas semanas, en los últimos meses, propuesta del gobernador Osvaldo Jaldo de reformar la Constitución de la provincia de Tucumán. ¿Es oportuno? Le preguntamos. Aquí, el primer bloque, la primera parte de la entrevista con la doctora Carmen Fontán. Carmen Fontán es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho, y junto a Luis Iriarte han trabajado en pleitear contra la provincia de Tucumán sobre algunas inconstitucionalidades que ellos observaban de artículos justamente de la Constitución de nuestra provincia, así que ese es el primer tema que vamos a abordar esta noche. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de estar con ustedes. Bueno, además es mi suegra, así que lo digo por las dudas, claramente, porque bueno, es muy importante para que la gente por ahí dicen, pero ¿qué hace entrevistándola a la suegra? Por ahí. Estamos comprendidos en las generales de la ley. Exactamente. Bueno, Carmen, ¿qué sensaciones les ha traído a ustedes haber conseguido este fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, nosotros esta acción la iniciamos en el 2006, apenas se sancionó el texto constitucional, producto de que ya habíamos hecho una serie de presentaciones cuando Alperovich en su momento los cita a los convencionales constituyentes a su casa para darle instrucciones sobre el sentido que debía darse a la Constitución. Nosotros hicimos una serie de presentaciones, en ese momento al arzobispado, a la universidad, a los centros de estudiantes, y como no hubo una respuesta institucional a eso, cuando se sanciona el texto constitucional, pleiteamos contra la Constitución. Pasaron 18 años de esperar una respuesta por parte de la justicia. Por supuesto que uno está feliz de que haya un triunfo de la República, de que se haya hecho primar la cordura por sobre constituciones hechas a la medida de quienes querían mantener y concentrar el poder, pero por supuesto han pasado 18 años y es demasiado tiempo en la vida institucional de una provincia. ¿Por qué? Porque es una constitución apañada bajo un disfraz constitucional de Alperovich, pero que ha servido para una cantidad de reelecciones. Hemos tenido un gobernador como Alperovich que estuvo 3 periodos consecutivos como gobernador a la luz de esta Constitución, de tal manera que hubo un daño institucional. Va a ser difícil la reparación, pero esto creo que les tiene que enseñar a los gobernantes que no pueden hacer lo que quieren, sino que vivimos en un orden institucional y que en definitiva el Poder Judicial dice la última palabra. Cuando ustedes en el 2006 hacen
estas observaciones, ¿qué es lo que más les había llamado la atención? Digo, previo a que se vaya la sanción justamente del texto constitucional. En ese momento, la forma en que se había dictado el reglamento. El reglamento es el que rige la vida de la Asamblea Constituyente. Un buen reglamento permite un juego democrático. Un mal reglamento, no. Fíjense, por ejemplo, la comisión que revisó el régimen electoral estuvo formada nada más que por los oficialistas. Entonces, uno ya estaba previendo cuál iba a ser el final de esa norma. Es decir, el acople no nos puede sorprender, porque durante las sesiones de la Comisión de Reforma Electoral ya se veía palpitando cómo iba a terminar el régimen electoral de la provincia. Y como fue el régimen electoral, fueron tantas otras cosas como poner el Consejo de la Magistratura en la órbita del Poder Ejecutivo, un órgano que pertenece al Poder Judicial y que se ponía como una atribución del Poder Ejecutivo, el permitir que Tucumán fuera un basurero para residuos tóxicos o radioactivos. Es decir, ya desde el momento mismo en que empezó la convención, y que si la gente lo recuerda, el reglamento fue judicializado y obtuvo una sentencia de la Corte Provincial en contra. Entonces, era previsible. Cuando uno sabe que el árbitro no es independiente y que encima las cartas están marcadas, el futuro de la convención era lo que resultó ser en la Constitución del 2006. 18 años después, ¿qué es lo que logran ustedes en la Corte Nacional? ¿Cuáles son los puntos que la justicia dice estos no son constitucionales? Hay temas muy, muy importantes que tienen que ver de la relación entre la figura de la fórmula del Ejecutivo con la legislatura. La Constitución tiene una cláusula que dice que el vicegobernador gobierna, administra al Poder Legislativo, nombra su personal y le fija las dietas a los legisladores. Es decir, que un integrante de la fórmula del Ejecutivo que debe ser controlado por la legislatura es el que gobierna y administra la legislatura. ¿Ese era el espíritu que tenía la reforma constitucional del 2006? No, obviamente no fue el señuelo que le daban a la gente, era muy distinto. Era que se iba a reformar el capítulo de educación, el de salud, mejorar el sistema republicano, recepcionar todos los tratados internacionales. Eso fue lo que se le contó a la gente. El resultado, obviamente, una constitución está y tiene como objetivo limitar el poder. Y esta constitución no era para limitar el poder, sino para perpetuarse en el poder. Es decir, que esto era la no constitución misma. Bien. Entonces, que el fallo haya receptado que sea la propia legislatura la que se fije su dieta es un triunfo democrático y republicano. Este era un punto. Ese era un punto. El segundo era que la Constitución del 2006 había constitucionalizado los decretos de necesidad y urgencia, que le decimos a los televidentes. El decreto de necesidad y urgencia no es más que un contenido de ley, pero no dictado por la legislatura, sino por el Poder Ejecutivo. Y cuando se lo constitucionaliza, se dice que si la legislatura en el término de 20 días guarda silencio, el DNU queda aprobado. Era lo que venía sucediendo. Exacto, lo ha descalificado la Corte Suprema, porque eso afecta al sistema republicano y a la división de poderes. Y hacía una vez de escribanía del Ejecutivo. Exactamente. O sea, te mando, esperen 20 días y ya está. Y cuando el vicegobernador es el que fija el orden del día, no lo incorpora al DNU para ser tratado, pasaron los 20 días y es ley. Es decir, un DNU tiene un trámite que vale más que la ley, porque la ley, si no obtiene una mayoría en la legislatura, de acuerdo a cuál sea el tema... ¿Para qué estaban los legisladores? No? Bueno, o sea, ese tema. El tercer tema muy importante es el de que la Constitución le otorgaba un blindaje especial a la fórmula del Ejecutivo que requería un número mayor tanto para la promoción del juicio político como para la destitución. ¿Cómo es eso? Le daba para poder iniciar el juicio político para la comisión permanente o después
eventualmente para su destitución, requerían 3/4 partes de votos de la legislatura, mientras que el resto de los sujetos a juicio político, sean los vocales de la Corte, los miembros del Tribunal de Cuentas, los ministros, con 2/3 partes de los legisladores ya podían ser juzgados y eventualmente destituidos. Es decir, que le daba un blindaje especial porque 3/4 de la legislatura es un número muy difícil de conseguir. Y finalmente el último tema es el que se disponía entre las cláusulas ambientales que la provincia propiciaba acuerdos con municipios, con otras provincias, con el Estado Nacional y con estados extranjeros para el tratamiento y disposición final y circulación de residuos tóxicos o radioactivos en la provincia. Esto obviamente... Un daño ambiental tremendo. Tremendo. Además, no solo el daño ambiental, sino que ya lo hemos visto, lo que ha ocurrido en otros lugares con esos residuos que han generado un cáncer espantoso. Entonces, la Corte ha dicho que eso viola la cláusula de la Constitución Nacional, poniendo las cosas en su nivel, ¿no? Sobre el jury de enjuiciamiento y su integración, ¿esto podría poner en duda los procesos que ya han pasado por la legislatura? No, en ese aspecto no, porque nosotros habíamos cuestionado del jurado de enjuiciamiento que hubiera un miembro del Ejecutivo en el jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque hay una cláusula de la Constitución que dice que el Ejecutivo no puede arrogarse el conocimiento ni decisión de causas judiciales, de tal manera que permitirle un representante en el jurado de enjuiciamiento violaba la división de poderes. Pero tanto la Cámara Contenciosa acá como la Corte Provincial en su momento no nos hicieron lugar porque eso ya había sido resuelto en la causa Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados había cuestionado la integración, pero no al representante del Ejecutivo. Claro. Hay algunos que han entendido que con este último empujón por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se allanaba el camino a esta discusión que de pronto viene, o el debate o la apertura de sondeo que está haciendo el gobierno de la provincia para una futura reforma constitucional. ¿Lo considera así? ¿Cree que se debe reformar la Constitución? No. Yo he dicho y lo reitero acá. ¿Es necesario? Sí, en algún momento es necesario reformar la Constitución. Pero digo, 18 años después, ¿es necesario o es muy joven todavía para hacerlo? No, es necesario porque no hay solo estas cláusulas, sino que también hay que regular bien el Consejo de la Magistratura, hay que poner la integración en la Constitución, ya no dejarlo en la ley. Hay una serie de cosas que serían importantes, el acceso a la información pública, la ética y la transparencia pública, hay temas que son importantes. ¿Son necesarios? Sí. ¿Son oportunos? No. ¿Por qué? Porque hoy llamar a una convención constituyente es hacerlo con el mismo régimen electoral que tiene la Constitución. Entonces vamos a caer exactamente en lo mismo. Es mejor que la legislatura sancione una serie de leyes que mejoren el sistema electoral y eventualmente, si realmente hay consenso, porque la Constitución no es la imposición de un partido mayoritario. La Constitución debe ser el producto de un acuerdo en toda la sociedad, con todas las entidades de la sociedad. Debe ser una necesidad palpable para la sociedad. Es una necesidad de la sociedad y no una necesidad de los políticos como lo que se pretende hacer ahora. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar sin necesidad de abrir ahora una reforma constitucional que, como decía Alberdi, es una reforma, una cirugía. Y una cirugía siempre tiene muchos riesgos y el tiempo del restablecimiento es largo. Entonces, no es esta la oportunidad. Ahora, ¿ustedes entienden o creen que puede haber algún tipo de ambición por parte de los que actualmente conducen la provincia en una perpetuidad del poder? Digo, tenemos un gobernador
que hasta no hace muchos meses atrás, o sea, 11 meses atrás, ya oficiaba de gobernador prácticamente, porque quien habíamos elegido, la población había elegido como gobernador, estaba con cargos nacionales. Y así estuvo durante varios años. Digo, eso se podría llegar en algún momento a judicializar, y ese quizás el temor que tenga hoy la política de no poder darle una segunda oportunidad o una reelección a Osvaldo Jaldo. Yo no creo que pase por ahí, puede ser. De todas maneras, cuando la clase política se empieza a mover para una reforma, nunca es inocente. Así como no hay regímenes electorales inocentes, tampoco los propósitos de reforma de la Constitución. Quien tiene el poder siempre pretende tener más poder. Marcos Aguini siempre decía que quien pisa la alfombra roja se apuna, y acá lo hemos visto reiteradamente. Si la historia nos enseña que quien tiene el poder pretende tener más poder. Karl Labenstein siempre decía, hay 3 fuerzas que mueven al mundo: el amor, la fe y el poder. Y el amor y la fe por el poder muchas veces no tiene límites. Recién le preguntaba por la reforma justamente, y usted me dice hay cosas que se pueden hacer desde la legislatura. Después del corte quiero preguntarle en concreto sobre cuáles son los puntos que podrían pasar por la legislatura sin una reforma constitucional, algunos ya nos anticipó, y también sobre una actividad que se viene en la Facultad de Derecho a partir de este miércoles, que también quiero algunos detalles. Así que vamos al corte y ya volvemos con más Picadita. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Arrancamos el segundo bloque de La Picadita, pero sin antes invitarlos a ingresar a nuestro portal de noticias en www.radiostucumán.com. Recuerda que tienen información las 24 horas y además pueden repasar las entrevistas que realizamos acá en La Picadita. Bueno, doctora Fontán, le preguntaba recién sobre qué cosas podrían pasar por la legislatura sin depender de que el gobernador llame a una asamblea constituyente. Bueno, hay muchas cosas. La primordial y que es el sentir de todos es la modificación del régimen electoral. Es decir, vayamos al sistema de boleta única o el de boleta electrónica. No estoy diciendo voto electrónico, sino boleta electrónica o boleta única. Es un sentir de la sociedad. Claro. Hace rato que estamos pidiendo eso, para lo cual habrá que modificar el sistema de acoples. Eso, ¿qué pasa con el sistema de acoples? Hay que limitarlo. Perfectamente se puede decir que puede haber 2 acoples, 3 acoples, porque piensen en Salta, tienen boleta electrónica y ellos tienen ley de lemas. Es decir, es factible, poniéndole obviamente un límite razonable. Hoy no lo tiene. Hoy es, ya hemos visto informes de la Junta Electoral, allá por el año 2015 hubo más de 400 fuerzas políticas. Es impensable que en una provincia pueda haber más de 400 partidos. Además, hay un tema que es grave y que los legisladores entendieron que para achicar esta fuga de partidos era bueno eliminar los partidos políticos municipales y comunales. Sí. Realmente eso es una reforma a contrapié de la propia Constitución que proclama la autonomía municipal. Entonces es un tema que deberá volverse a rever porque no puede no haber partidos políticos comunales y municipales. Ese es un tema, el tema de la boleta única, el tema de la ley de acceso a la información pública, perfectamente el tema de la dieta se puede hacer por una declaración de la propia legislatura, de que la legislatura... Algo interno o modificar su reglamento, lo puede hacer perfectamente el tema de la dieta, el tema de mejorar la conformación de los órganos, como el caso del Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento, también se pueden hacer por ley, reglamentar
el tema del tratamiento de los DNU, dejando sin efecto eso del silencio legislativo. Es decir, que si pasan los 20 días y la legislatura no se pronuncia expresamente, el DNU pierde vigencia. Eso es lo que debería suceder ahora. Eso es lo que debería, y eso también se puede hacer por una ley. Lo de acceso a la información pública también se puede hacer por una ley. La ley de ética pública también se puede hacer por una ley. Es decir, hay muchísimos temas que no requieren de ninguna reforma constitucional. A veces, para que la gente lo entienda, las constituciones están plagadas de derechos. La Constitución de Tucumán es una muestra. Desde el 2006, desde su preámbulo hasta un artículo que le dice a los tucumanos que el medicamento es un bien social y que si un paciente se va a tratar al hospital y el hospital no le puede dar solución para su problema, el Estado debe costear en un sanatorio privado, en el sistema privado. ¿Qué tucumano ha tenido acceso a ese tipo de derecho? Ninguno. Es decir, no hace falta hacer catálogos de ilusiones, sobre todo porque Tucumán es parte integrante de una federación y eso significa que todos los derechos que están en la Constitución Nacional, por el solo hecho de estar ahí, ya los tenemos. O sea, ni siquiera nos hace falta seguir poniendo catálogos de derechos. Lo que nos importa es mejorar eso que llaman la sala de máquinas, es decir, la parte orgánica de la Constitución. Porque podemos tener muchísimos derechos, pero si no funciona bien el Poder Judicial, si no está funcionando bien la legislatura, y si no tenemos una fórmula del Ejecutivo que esté controlada y que funcione de acuerdo con el texto constitucional, de nada nos sirve tener derechos, porque no tenemos garantías para proteger esos derechos. Ahora, ¿cree que la sociedad, que todos nosotros entendemos en sí, que la Constitución nos rige la vida y que es importante cuidarla, protegerla y no descuidar estos procesos que se están dando de discusión política que no están llegando a manos de la sociedad en general? Yo creo que, y en eso la prensa cumple una labor fundamental, esto tiene que llegarle a la gente. La gente tiene que saber que más allá de ver un texto normativo y que piense que es algo abstracto, tiene que pensar que la Constitución nos da seguridad jurídica, nos da previsibilidad. Sin seguridad jurídica no hay empleo, no hay inversión, no se realizan contratos. Cualquier operación que se hace es mucho más costosa porque no hay seguridad jurídica. Es decir, que vivir dentro de la Constitución tiene un rédito económico. Siempre lo decía Maquiavelo, el hombre puede olvidar el día en que se le murió la madre o el padre, pero no el día en que el Estado le mete la mano en el bolsillo. Bueno, tienen que saber que sin seguridad jurídica todos nos pueden meter la mano en el bolsillo. Estos temas, no de la Constitución local, o sí también, ¿van a ser analizados en estas jornadas que van a comenzar este miércoles? Sí, estamos invitando, porque es importante que vaya toda la sociedad en su conjunto. Esto es abierto no solo a estudiantes, a representantes de los poderes políticos, está abierto a todos, porque no solo vamos a analizar con un espíritu crítico estos 30 años que hemos vivido de la reforma constitucional de 1994. De la nacional estamos hablando, ¿no? Exacto, en la voz de sus protagonistas. Va a estar quien fue presidente de la Convención Constituyente, Eduardo Menem, van a estar los constituyentes por Tucumán, que nos van a contar sus experiencias. Vamos a analizar todos los temas, los derechos, los instrumentos internacionales, los poderes del Estado, el sistema de control, el federalismo, la autonomía municipal, el régimen financiero de la Constitución. No solo vamos a analizar esos temas a nivel nacional, sino que el día viernes 6 está previsto un debate. Primero va a hablar la doctora Susana Cayuso, catedrática de Buenos Aires, que va a hablar qué es necesario hacer para que una reforma constitucional sea legítima, sea válida, que le sirva a la gente y no a los políticos.
Y después vamos a tener a todo el espectro que está representado en la legislatura debatiendo sobre si es necesaria y si es oportuna la reforma de la Constitución provincial. Bueno, muy interesante para todos. ¿Esto Ya es lo creo. acceso libre? Es los que llevan certificado, presentaron ponencias, se inscribieron, pero es libre y el día viernes está abierto a todos. El Bien. aula magna de la facultad es amplia y los va a recibir a todos. 25 de mayo entre San Juan y Santiago, para aquellos que no sepan dónde está la Facultad Exacto. de Derecho. Doctora, muchas gracias por haber venido este día y contarnos un poco sobre lo que les ha llevado en estos 18 años colaborar para que la sociedad tenga efectivamente república y nos sintamos seguros. Porque con esto que ustedes decían recién, de los políticos viendo solo la cosa política y no viendo la cosa social, lamentablemente tenemos que decir que hoy si dependemos de personas como usted, Carmen Fontani, como el doctor Luis Iriarte, para que efectivamente tengamos alguien que defienda la cosa social, que bueno, sin ustedes hoy capaz que la Constitución seguía como estaba. Eso también es una para realidad. la gente, esta ha sido la gran lucha del doctor Luis Iriarte. Puso la vida en luchar contra esta Constitución y me consta y le ha costado salud, le ha costado disgustos, pero realmente fue una batalla que valía la pena. Y vaya que lo valió. Le agradecemos a la doctora Fontán, también le mandamos saludos al doctor Luis Iriarte. Nosotros vamos a un pequeño corte y a la vuelta vamos a recibir a alguien de acá de esta casa, la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, con la que vamos a hablar un poco sobre la trayectoria de este colegio que está cumpliendo 102 años de vida. Así que no se muevan de ahí porque además nos va a contar lo que se viene en el colegio y que no es solamente para quienes son socios o que son miembros de acá, de esta casa colegiada, sino que además nos va a contar qué están haciendo con actividades de extensión para que los tucumanos nos sentamos parte de esta casa tan linda que es este teatro y las actividades que ellos realizan en este lugar. Ya volvemos. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Bueno, este año que comenzamos a hacer un programa de lo radial a lo televisivo, encontramos un lugar que la verdad siempre nos recibe todo su personal de maravillas y hace muy poquititos cumplieron años este mes, por eso es que hemos decidido invitarlos a nuestro programa acá en La Picadita, en su casa, que también la sentimos ya parte nuestra también en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Por eso que estamos con su presidenta, Erika Stolk. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el apellido ya habíamos discutido un montón, salió lo que salió. Exactamente, se entiende. Pero ¿cómo es en realidad? Bueno, en realidad es Stöckel. Alemán. Alemán, sí, así que, pero no importa. Realmente lo que nos interesa hoy es hablar del colegio. Del colegio que tiene ya 102 años. 102 años. Sí, es el segundo consejo colegio profesional en ciencias económicas más antiguo del país. Así que traemos una larga historia en Tucumán, desde pasar por situaciones bastante complejas. Somos anterior a la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán y de la UNSTA. Claro. O sea que nacimos como colegio profesional antes que se dicte la carrera universitaria en la provincia. Así que eso nos da un poco de historia y de conocimiento de cómo nuestra profesión, contadores y licenciados, actuarios, fue evolucionando en la provincia y en el país, ¿no? Ya vamos a hablar sobre la evolución de los profesionales, porque recién mencionabas contadores licenciados y han salido también carreras incluso de posgrados, con lo cual es muy interesante, pero quiero saber hoy cuántos matriculados tienen ustedes.
Hoy estamos alrededor de 4.500 matriculados. Somos el cuarto consejo profesional del país en cantidad de miembros, a pesar de que nuestra provincia es la más chiquita del país. Así que, bueno, estamos nucleando no a todos los los profesionales que quisiésemos, porque la verdad el ejercicio profesional exige la ley provincial que se tenga una matrícula para hacerlo, pero bueno, hay algunos otros ejercicios de profesionales que no le exigen a la matrícula y bueno, ahí estamos con este tema. Pero somos 4.500 familias que pertenecemos al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Con tantos años en la provincia de Tucumán, ¿qué actividades son las que termina concentrando justamente el colegio y cómo han trabajado durante estos años para hacer extensión y llegar a la comunidad? Bueno, nosotros, el colegio desde su nacimiento tiene una doble función, podríamos decir. O sea, por ley somos los encargados de hacer el control de la matrícula, o sea, certificar que quien está firmando como profesional en ciencias económicas realmente lo es. O sea, esa es una función de Contraloría delegada por la provincia. Pero de la mano de eso, también nuestros fundadores y visionarios dijeron, no nos podemos quedar solo en este control, entonces tenemos que ver, por otro lado, la cuestión del crecimiento y de la capacitación y del acompañamiento para el ejercicio profesional, pero a su vez también tenemos que interiorizar y sumar a la familia del matriculado y a la sociedad tucumana en general. Entonces así el colegio tiene una función social, podríamos decir. De hecho, hoy donde estamos, nuestro Teatro Manuel Belgrano y Centro de Convenciones y Centro Cultural, está destinado precisamente a eso, o sea, a unir el ejercicio profesional con la salida social, con la inserción en el medio tucumano, desde otro aspecto que no es el estricto ejercicio de la profesión. Y hoy a la profesión, ¿en qué estado de salud la encuentra? Y, hoy podríamos decir que el contador tiene una profesión insalubre, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde qué lugar? Bueno, ustedes saben todas las modificaciones tributarias que hay, todas el cambio nacionales y el provincial que acompaña. Hablamos de DNUs, hablamos de ahora ganancias, de blanqueo, de todas estas cuestiones. Bueno, eso hace que el día a día de nuestra profesión, desde el ejercicio de las ciencias del contador estoy hablando, se complejice. ¿Por qué? Porque de la mano de eso trabajamos con los aplicativos de AFIP, con los aplicativos en rentas, o sea, a través de internet, a través de los bots, cosas que funcionan, que no funcionan, que se caen. Entonces, es bastante complicado, nos demanda mucho tiempo de estudio, nos demanda tiempo de estar al día, bueno, esa es parte también de la función del colegio, ¿no? Y después la vemos como potencialmente creciente, porque hay un horizonte nuevo para el ejercicio. Uno dice ciencias económicas, dice sí, impuestos, sueldos, las empresas, la docencia en el Estado también. Pero, por ejemplo, el tema de los licenciados, que también nosotros nucleamos a los licenciados en administración y otras especialidades. Finanzas. Finanzas, recursos humanos, marketing, licenciados en economía, actuarios. Tenemos una transversalidad, contadores también, en lo que es el asesoramiento, en lo que es la toma de decisiones, en lo que es interactuar a través de las aplicaciones que hoy nos están dando información, tecnológicamente hablando, para asesorar precisamente tanto al sector público como al sector privado. Entonces, no solamente pasa por este día a día o por esta cuestión caótica de hoy, coyuntural, sino que el día a día es un desafío para todos, ¿no? O sea, yo siempre lo planteo y digo, hagamos un ejercicio, cualquiera, el que está viendo el programa,
Ay, no me Y- vengan con números, por no, favor. no, 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 Ah. no vamos a multiplicar ni dividir, no, Perfecto, nada. maravilloso. Hagamos el ejercicio de pensar algún lugar Sí. donde no haya por detrás un profesional en ciencias económicas. Y si no, incluso hasta en la casa misma. ¿Por qué? Sí. Porque voy a hacer la compra en algún lado y por detrás de eso hay... Sí, siempre en casa alguien que se encarga que- de lo que está de lo viendo las económico, finanzas, sí, que sí. está viendo los números, la plata. Impuestos, servicios. O sea, las ciencias económicas están por detrás. Está bien, como como decía un locutor, doña Rosa no es contadora ni licenciada, pero en el día a día está precisamente trabajando con nuestra materia, que es que son la economía en este caso, ¿no? Vamos al tema educativo. Recién planteábamos que, bueno, hay muchas profesiones y ramas que terminan abarcando justamente el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. ¿Ustedes notan que hay un aumento en la matriculación? Digo, ¿hay efectivamente mayor cantidad de alumnos volcados a este tipo de ciencia o notan un retroceso en estos últimos años? En realidad, no. O sea, en realidad hay un retroceso. Eso mejor lo podés hablar con los profesores universitarios, ¿no? Sí. Pero lo que nosotros estamos percibiendo es que las carreras tradicionales dejaron de ser tales y hoy se están volcando a otro tipo de carreras. Algunas sí, siempre dentro de las ciencias económicas, como por ejemplo marketing digital o eBay, o sea, cosas que hace 10 años atrás o mucho o menos no se lo veía. El hecho de la pandemia, el 2020, el salto tecnológico que dimos, estamos viendo que el tradicional de ciencia, incluso también lo conversamos este año, en el contexto de los 102 años, nos reunimos con las universidades de Tucumán y nos reunimos con empresarios y demás, Sí. para ver cuáles son los requerimientos futuros del profesional en ciencias económicas. O sea, ¿hay que hacer modificaciones en las carreras? Exactamente. ¿Ayornarlas? Hay que ayornarlas, hay que analizar las currículas, hay que incorporar nuevas tecnologías. De hecho, las universidades lo están haciendo, ¿no? Sí. Hemos estado conversando con las 3 que están acá en Tucumán y están trabajando en ello, porque sí, o sea, bajó la matriculación a nivel universitario y obviamente nosotros también lo sentimos acá, ¿no? En el colegio. Le voy a dar un dato que es de estas semanas, que es Ujú. de la Fundación Argentinos por la Educación. Sí. Digo, capaz que esto pueda respondernos esta pregunta que nos estábamos haciendo recién, ¿no? Y dice que 3 de cada 4 chicos de 15 años no saben resolver un ejercicio de regla de 3 simple. Es un dato claramente Claro. alarmante, Sí, porque llega a ser, o puede llegar a ser esto es el resultado de las pruebas PISA, ¿no? Por Sí, las sí, dudas. sí, exacto. El 80 o casi el 80% de los chicos está en esa situación, exacto. Sí, digamos. sí. Hay un desenamoramiento de la matemática, hay malos docentes que no están haciendo que guste, digo, no sé cuál es su visión. La verdad que el tema de las matemáticas para nosotros en ciencias económicas es uno de los componentes Sí, claro. dentro de la formación. Sí. Esto ya es una opinión personal, Sí, ¿no? claro. Como presidente del colegio, ¿no? Me parece que la falla la venimos trayendo desde la escuela. O sea, en la escuela hemos tenido y venimos teniendo periodos de pocas horas de clase, y después hay una orientación hacia distintas otras especializaciones o otras especialidades que la matemática, que es lo que termina de decir, bueno, la calculadora está, el celular lo tiene, la compu lo hace, entonces se fue dejando ese estudio intrínseco de la cosa, Sí. que de hecho, a ver, resolver un problema de 3 simple no va por matemática, va por razonamiento. Y personalmente entiendo que eso es lo que está faltando hoy a niveles ya de educación, el empezar a pensar y el empezar a cuestionar esa inteligencia artificial. O sea, no me va a reemplazar, yo la tengo que usar y tengo que cuestionar el resultado de la inteligencia artificial y lo tengo que evaluar y tengo que valerme de ello porque de hecho que es perfecto, Claro. que exista, pero no lo puedo dar por válido o por bueno
porque para eso tengo precisamente mi razón, mi entendimiento como persona humana que somos, ¿no? Ahora, a la inteligencia artificial... Te llevé de las matemáticas a la No, inteligencia. es que me parece que viene muy bien de la mano, porque de pronto me pregunto, hoy ustedes se han planteado los desafíos que tienen por delante en las universidades y en lo académico, pero de pronto te llega una herramienta como esta, que ya la tenemos en WhatsApp, la tenemos en Instagram, la tenemos al alcance, a la vuelta de la esquina. Digo, ¿cuáles son los desafíos por delante que tienen ustedes? Bueno, precisamente estamos trabajando desde el colegio y nuestro colegio consejo, y nosotros pertenecemos a la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, donde las 24 provincias componen esta entidad de segundo grado. Y realmente nos cambia la óptica, pero no nos reemplaza. O sea, eso tenemos muy claro. Hay que verlo como una oportunidad, no como una amenaza, porque últimamente, ¿qué es lo que dice? No, desaparecen tales o cuales carreras. El caso nuestro no, lo estamos precisamente trabajando. Ayer y hoy hay una jornada provincial del sector público, o sea, profesionales que trabajan en el Estado, que precisamente está tratando esta temática. Hace 2 semanas atrás hubo una de responsabilidad social y ambiental, donde también tratamos la temática. Más hacia atrás estaban de contabilidad y auditoría. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo introducir o cómo utilizar esta herramienta, no digo estas herramientas, porque hablamos de inteligencia, de multiverso, de blockchain, o sea, toda la tecnología, para simplificar nuestra tarea operativa, nuestra tarea rutinaria, y darnos las bases para precisamente avanzar sobre la prestación del servicio profesional. Sabemos que nos ayuda enormemente a simplificar tareas rutinarias, y eso nos da tiempo, y no solo nos da tiempo para nuestro ejercicio profesional, sino nos da tiempo para dedicarnos a la familia, para dedicarnos a otras cosas que nos gusten, para disfrutar del Teatro Manuel Belgrano. Eso. Entonces, el trabajo que estamos realizando es precisamente diagramar cursos y formación, introduciendo las nuevas tecnologías a las prestaciones de servicio de los profesionales. Erika, nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle si ya el colegio de graduados ha tomado algún tipo de mirada y análisis en relación a esta propuesta de una reforma de la Constitución de la provincia, teniendo en cuenta de que hay muchos que hablan que en esa reforma se tienen que ver cuestiones impositivas. Bueno, el tema impositivo nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, el tema no solo impositivo provincial, sino el impositivo nacional. Así que estamos dispuestos a trabajar en el momento que salga con los legisladores que corresponde, con el grupo que se designe, si es que obviamente hay interés, porque desde nuestro punto de vista, lo mejor que puede hacer el colegio de graduados es involucrarse y es ayudar y asesorar en lo que sabemos, en lo que podemos, y la parte tributaria entendemos que es uno de los fuertes nuestros, ¿no? Así que van a tener mucho trabajo. Sí, de hecho es que efectivamente se va a tocar alguno de esos puntos. Sí, ¿no? sí, de hecho que ya tenemos incluso trabajos muy avanzados y presentaciones hechas, pero todo hay que analizarlo a la luz de las nuevas cuestiones, ¿no? Bueno, Erika, ha sido un placer conversar con vos, y gracias por esto, que realmente es una joyita en el medio de la ciudad, de un sumo esfuerzo de un grupo de profesionales, de todos los profesionales de acá del colegio, y que además están al alcance de nosotros, de la población. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar. Ya lo dijiste, esta es su casa, la sentimos como tal. Es la casa. No hemos cambiado de habitación hoy, pero estamos acá en casa. No, y lo que pretendemos es que la sociedad tucumana también lo sienta como parte de la vida social y cultural, porque es lo que nosotros queremos brindarle a la sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Erika, ha sido un placer. Nosotros vamos a una pequeña pausa, recordándoles a ustedes que en www.radiostucumán.com, allí pueden, por supuesto, ver todas las noticias de todo el día, pero pueden también repasar las entrevistas que realizamos acá en nuestro programa. Un corte y ya volvemos. Bueno, cerramos una semana que la verdad en lo político se la ha traído un montón. El gobernador
Osvaldo Jaldo ha echado ministros de su gabinete y pareciera ser que no van a ser los únicos que tendrían que dejar sus despachos. El primero de ellos fue el ministro de Obras Públicas, Santiago Gianotti, que fue desplazado y pusieron en su lugar a quien hasta hace unos días nada más administraba la dirección de Vialidad. Pero, según el rum rum que corre por los pasillos de Casa de Gobierno, hay 2 ministerios más que están en el ojo de la tormenta y que esperan la evaluación del equipo justamente del gobernador Osvaldo Jaldo para saber si se quedan o se van. Este va a ser uno de los temas que seguramente vamos a estar abordando en los próximos días. Y además, ¿qué va a pasar con esto de la Constitución? ¿Se reforma, no se reforma? ¿Dan los tiempos o no? ¿Es oportuno? Bueno, vamos a seguir de cerca porque sin lugar a dudas es un tema que al menos a los amantes de la República les está justamente, les está ahí viendo si el gobierno avanza o no con las propuestas. Les recordamos que los esperamos nosotros todos los martes a la medianoche para compartir la picadita y los invitamos a buscarnos en las redes sociales como Radios Tucumán Oficial o en www.radiostucumán.com.ar. En el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas hemos grabado como todas las semanas y por supuesto les agradecemos. Nos reencontramos el martes que viene a la medianoche por el 8. Chao.